A ver, gente, tengo que confesarles una cosa. En estos últimos años como que me interesé bastante más por la historia del Perú, más en materia histórica, cultural, por qué esto es así o por qué esto es asá, el sistema de castas, el por qué la desigualdad, etcétera, etcétera. Estos temas que generalmente los discute el progrerío, yo lo encontré interesante, por así decirlo. Y capaz que también sería interesante para ustedes si no lo saben. Y estamos ya inmersos quizás en uno de los picos más altos de racismo interno en el Perú. ¡Cerrar la mierda! ¡Mari! ¡Come mote de mierda! ¿Qué chucha tú piensas que cuando JP gane te va a regalar tu casa? ¿Te la va a techar? ¿Te la va a encementar? ¿Le va a poner ladrillo? ¿No le va a poner ni pincho, ¡burro de mierda! Sierra votan por presidentes serranos. Toledo está en la cárcel, Humala está en la cárcel, Pedro Castillo está en la cárcel. Todos serranos. O sea, ¿es en serio, huevón? O sea, todos los presidentes que ha votado la Sierra, la mayoría, están en la cárcel y siguen votando por serranos. Me encantaría que la Sierra se la vendan a Bolivia. Si quieren votar por comunistas, por terroristas, por izquierdistas, por zurdos, por socialistas, por caviares, lárguense a Bolivia. En realidad es algo que cualquier sociólogo y persona común que se interese por estos temas veía venir. Claro, en el 2021 ocurrió con la gente que vota a Pedro Castillo y evidentemente cómo no iba a ocurrir en pleno escenario electoral donde un sujeto de extrema izquierda que carga en el brazo derecho al asesino de policías como Antauro Humala esté a puertas de entrar a una segunda vuelta. Y logrando eso, yo les digo desde aquí, desde la poltrona, de que ya pueden hacerse la idea de quién es el próximo presidente. ¿Y por culpa de quién? ¿De los que votaron a Roberto Sánchez? Sí, en parte puede ser, claro. Pero principalmente de los que votan a Keiko, po weón. Si tienes lectura política básico, sabes que Keiko no va a ganar jamás contra nadie en segunda vuelta. Y los que deberían saber esto primero es la gente que la votó en primera vuelta. Más de 2,6 millones que tácitamente le hicieron el juego a la izquierda votando por Keiko. Son los electores de Keiko los que nos llevan una vez más a este escenario, la concha su madre. Me he salido del tema, gente. La pregunta del video es ¿por qué la gente del sur y bueno, la gente de los Andes en general vota a la izquierda? ¿O votan tan diferente a lo que elige Lima? Si Lima dice A, ellos en automático dicen B. Están a las antípodas. Y la respuesta simplista, fácil y ultra superficial sería decir que votan a la extrema izquierda porque son gente ignorante y pobre. Y los políticos populistas de izquierda llegan a estos territorios a lavarles la cabeza y llenarles de resentimiento. Eso sería la respuesta fácil, ¿no? Y yo aquí no estoy para decirles la respuesta fácil, sino en profundizar un poquito más en la cuestión y entender la cosmovisión andina, porque es una respuesta compleja, no superficial ni fácil. Hay que entender un poco más y tampoco es que me voy a hacer el ciego y decirles que no son ni ignorantes ni pobres, porque lo cierto es que sí hay mucha gente ignorante y pobre en estos sitios, eso es innegable, eso es objetivo. Como lo puede haber en Lima y como lo puede haber en muchas partes del Perú. En general el Perú es un país con niveles bajísimos en educación y civismo y por lo mismo no debería sorprenderte por qué vivimos en el país que vivimos, por qué hay corrupción, por qué hay informalidad, suciedad, contaminación, discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué vivimos en esta jungla llamada Perú? Y es que el Perú solo es el reflejo de cómo es su gente. Tú dime cómo son los peruanos, bueno, eso es el Perú. ¿Y cómo es Lima? ¿Lima es perfecta? No, probablemente no lo es. Lima es como son la gente que vive en esa ciudad. Ahí ya tienes la respuesta y lo que siempre digo en mis videos, por supuesto, a un país lo hace su gente. Y cada país tiene lo que se merece y cada país tiene los políticos que se merecen. Por eso no va a ganar jamás SPA en el Perú. No está hecho para los peruanos. De hecho, diciendo estas últimas palabras ya se me vino a la cabeza un video
que quería hacer hace tiempo para este canal sobre por qué hay tanta gente yéndose del Perú, sobre todo jóvenes, y si realmente deberías irte del Perú. No hice ese video, pero lo tengo permanentemente en la retina. Ahora, el tema con el sur y con la gente de los Andes en general es una pugna constante de cosmovisiones diferentes de cómo entienden al Perú cada selecto grupo de peruanos, porque al final somos todos peruanos, pero lo entendemos de diferentes maneras, y esto es importante porque la cosmovisión limeña costeña centralista dista muchísimo con el surandino, y esto nos deriva a la época colonial y lo que vino posteriormente con la integración de la República en 1821. Este año es importantísimo no solo porque es la independencia del Perú, sino que es donde se profundiza la fractura entre la matriz andina mucho más antigua y un nuevo proyecto nacional armado desde Lima, que a partir de ahora somos todos peruanos los que habitamos y nacimos dentro de este nuevo proyecto de país, que es algo que solo lo entendían desde Lima, pero no lo entendían desde otras latitudes, en este caso el surandino. ¿Y cómo le hacías creer a esta gente que ahora ellos son peruanos y tienen que subordinarse a la nueva república criolla y centralista limeña? Porque la cosmovisión del surandino es otra manera de entender el mundo como red de relaciones, la importancia de la reciprocidad, la comunidad, el AINI. ¿Qué era el AINI? El AINI es ayuda mutua con reciprocidad. Hoy yo te ayudo a ti, mañana tú me ayudas a mí, y esto no era ni caridad ni regalo, sino una obligación moral dentro de la sociedad, y así es como vivieron siempre. Por ejemplo, si una familia necesita sembrar, cosechar o levantar una casa, vienen otros a ayudarte, y luego cuando esos otros necesiten apoyo reciben ayuda de vuelta. Así es como conviven y así es como fueron construyendo sus civilizaciones, la vida en comunidad. El AINI muestra que en el mundo andino la vida no estaba pensada primero desde el individuo aislado, sino desde la relación con otros. O sea, la idea no era solo yo progreso solo, sino vivimos mediante redes de reciprocidad. Esa es su cosmovisión, y por ahí también ya te vas dando cuenta por qué en el mundo andino, en el sur andino, por ahí, y las prácticas neoliberales no van a encajar jamás con su cosmovisión, que diría, y es algo que hasta lo puedes ver en las periferias de Lima, donde hay gente mayoritariamente del interior, y no sé si habrás visto esas faenas donde la comunidad se levanta temprano y al unísono empiezan a barrer y a limpiar sus asentamientos humanos. Hay un sentimiento de colectividad importante que, bueno, ya regresando al 1821, la República del Perú se montó encima de una sociedad que ya tenía sus propias formas de organizar la tierra, la familia, la autoridad y el sentido de pertenencia. Es decir, la República Criolla del Perú vino después, y vino como algo externo, algo ajeno a las comunidades andinas, algo que a fin de cuentas va a terminar mandando, pero no nació de ellos. Los andinos ya tenían su propio mundo antes de que existiera el Perú republicano. Un Perú republicano que durante casi un siglo y más décadas tuvo olvidada a las comunidades andinas, al altiplano. Ahí no llegaba el Estado, aunque creo que decir esto tajantemente no sería lo correcto, les digo, porque a ver, el Estado sí que llegaba a las comunidades andinas, pero como un ente marginador. Llegaban para cobrar, para reclutar, vigilar, castigar o mandar, ¿no? Para dar igualdad real, educación buena o voz política. Por eso, para bastante gente andina, el Perú no se sentía primero como protección, sino como una imposición. Un ente maligno que venía para sacarle recursos al campesino, para reclutarlos al cuartel. Bueno, la leva, los despojaban de sus tierras y llegaban los gamonales a tener control sobre ellas, esclavizarlos, y todo eso fue generando un resentimiento que no es reciente ni de hace pocas décadas, es de hace más de un siglo. Y si quieres saber por qué son resentidos, que es una palabra que en la coyuntura actual se está usando mucho, ahí tienes la respuesta de al menos cómo es la raíz de ese resentimiento, que al día de hoy mutó
pero sigue más o menos el mismo cauce. El campesino, el indígena, no se sentía peruano, ¿no? Él se sentía tahuantinsuyano. Esa era su nación, su cultura, su identidad. El Perú no era su identidad, el Perú solo era un rejunte de españoles peninsulares y criollos gobernando desde Lima y diciendo que ahora todo esto les pertenece, marginándolos sin darles derecho al voto, discriminándolos, subordinándolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo mismo al día de hoy, hasta resulta un tanto injusto quizás cuando se trata de ignorantes a mucho elector de Roberto Sánchez, porque en su mayoría, si bien no podemos negar que bastantes de ellos gozan de una ignorancia supina innegablemente, esto fue consecuencia de décadas de abandono estatal. Mientras tú creciste en un entorno urbano con internet, con luz, con agua, colegio, libros, etcétera, 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 muchos de estos campesinos no crecieron con nada de eso, no tuvieron esas mismas facilidades, no tuvieron ese mismo privilegio que hoy sí tienen muchos en Lima. Y mira de ahí si le puedes aquejar ignorancia a una persona que no pudo educarse, y no necesariamente por su culpa, sino porque el Estado les falló. Pero volviendo con la historia, esta fractura social hasta se pudo percibir en la guerra con Chile, porque más que Chile contra el Perú fue un Chile contra Lima, y desde Lima reclutaban a muchos andinos a pelear por el Perú, sin ellos saber que era el Perú. Los envías a una guerra que ellos no tenían nada que ver, que no era su guerra, no la comprendían, tenían que defender una república la cual los discriminaba y los apartaba. Un tanto ilógico, aunque no todo es blanco y negro, porque también había campesinos que luchaban, con Cáceres, en La Breña, en fin, gente. ¿Y cómo es la cosmovisión al día de hoy? Evidentemente desde Lima ya no se ve más esa figura de la República Criolla y Blanca como era en 1821. Bueno, quizás quedaron rezagos por ahí, pero nadie les presta atención. Eso ya quedó muy atrás. Hoy la cosmovisión desde Lima de qué es el Perú es de un país enteramente mestizo. Esa palabra les encanta, un misturado, un mezclado, un cruce de blancos, de negros, de indios, de asiáticos y de chamos. Todos somos peruanos y salen con la frase del que no tiene de inga, tienen de mandinga, etcétera, etcétera. Atrás ya quedó esa figura de la República Criolla Blanca y Ciudad de los Reyes. Sin embargo, me temo decir que en la cosmovisión andina, o al menos el sur andino, hoy en día, no voy a generalizar diciendo que todos, pero sí muchísimos siguen rechazando ese concepto del Perú mestizo. Antes era el Perú blanco criollo, hoy es el Perú mestizo, no lo adoptan, hasta les da escozor, porque cuando hablas de mestizo, inherentemente también estás hablando de un gen foráneo. Mas ellos creen fervientemente en una nación de corte indígena, no mestiza, no indígena pero a medias nada más. No, a ellos les gusta algo más puro. Y ya que hablamos de política, inevitablemente tengo que integrar a este video a este señor Antauro Humala, el cual me leí un libro suyo hace algunos meses. De hecho, hasta esto lo anuncié en un video, pero no importa. Y bueno, pude entender un poco más su proyecto de país y qué era el etnocacerismo. Y dado que es la mano derecha de Roberto Sánchez, puedo pasarles la voz de cómo es que piensa. Que básicamente ya lo dije todo en este video, no hay mucho más que aportar. Justamente hablábamos de un surandino que rechaza lo de Perú mestizo, que eso está en el ideario limeño nada más, y bueno, de otros departamentos también. Y Antauro decía que el declararse mestizo era insuficiente y tibio, que no termina por forjar una identidad, y él encarna esa demanda de muchos pueblos en los Andes, pero lo lleva a un radicalismo feroz partiendo por el hecho de que quiere eliminar el estado actual, que para él sigue siendo criollo, blanco y foráneo, y regresar al tahuantinsuyo. Por eso es que habla también de que la religión de los peruanos no debe ser católica, que eso es europeo, es una religión que vino de afuera, que no nos representa, es lo que dice, sino que tienen que seguir a la Pachamama, al Inti, al Dios Sol. Es decir, tenemos que crear una nueva iglesia tahuantinsuyana, un nuevo clero incaico, tenemos que rescatar la religión andina. Esa va a ser la religión oficial del Estado etnonacional. No puede ser el catolicismo importado.
Entonces, compatriotas, esto es muy importante. Somos un partido cultural y todas nuestras actitudes, todas nuestras ceremoniales se inician con nuestra religiosidad andina, con el pago a la Pachamama, que es la Eucaristía incaica. Yo me leí su libro y está por demás decirles que si fuera por Antauro Humala, él agarraría la bandera peruana, la roja y blanca, y la quemaría, huevón. Se limpiaría el culo con la bandera del Perú, te lo juro, la hace mierda, porque su pensar sigue estancado en 1821, porque estos colores rojo y blanco no es lo que representa a los peruanos al día de hoy, sino es lo que vino con la colonización, con el estado blanco y criollo, y que él no es peruano, él es tahuantinsuyano. Por eso es que también enarbola la bandera del arco iris, que para él subjetivamente representan a las comunidades que dice defender. Pero en resumen es eso, gente, votan a la izquierda porque encuentran en ella una oportunidad de reivindicación, de notoriedad, de participación, de emancipación. Pueden estar equivocados en las ideas, eso será harina de otro costal, ya que en este video no les dije si está bien o está mal lo que piensan o dicen, solo les informé el por qué votan a la izquierda. Antes de continuar, usa el poderosísimo código VERTED para poder acceder a estos BEN, FISIOS que estás viendo en pantalla, y es que con 1, la letra X, B, E, la letra T, vas a poder arrancar tus mejores hooks A, D, A, S y maximizarlas. Y el proceso, por supuesto, que es fácil, reg, is, RO, fácil, solo completa lo que ves en esa pantallita, y el LINK te lo estaré dejando en la descripción de este video, así que puedes aprovechar todo esto, que hay más partidos y arrancan las ligas nacionales en todo el continente. Quizás hasta me faltaron datos que la gente aquí podría aportar en los comentarios, obviamente todo es recibido para fomentar la cultura aquí en este humilde y pequeño espacio de YouTube. Abrazo gigante, gente, gracias por quedarte hasta acá, suscripción, likeazo y nos vemos en un próximo video.